Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. Bienvenidos a esta nuestra primera sesión del año 2026. Estamos encantados de que el día de hoy nos acompañen en esta primera sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí iniciando nuevamente un nuevo año. El día de hoy tenemos un webinar con Antonio Tamayo. Él es consultor organizacional y coach de experiencia óptima. Muchas gracias, Antonio, por estar el día de hoy aquí con nuestra comunidad y pues por compartir este tema que consideramos que es fundamental en todos los programas de salud y bienestar, que es el disfrute y el aprovechamiento laboral. En nuestra invitación mostrábamos ahí una postal muy interesante que nos mencionaba cómo están tus equipos al día de hoy. ¿Ustedes saben cómo están sus equipos al día de hoy? Muchas gracias, Antonio. Si están de acuerdo, me voy a permitir compartirles un poco de las credenciales de Antonio para que sepan un poquito más de él. Antonio es consultor organizacional, es coach con más de 10 años de experiencia. Desde 2020 ha desarrollado una metodología que integra elementos de la NOM 035 con la ciencia de los estados de flujo y estrategias científicamente respaldadas para optimizar el rendimiento de los equipos. Su enfoque no solo mitiga riesgos psicosociales, sino que transforma las condiciones de trabajo para generar resultados medibles, incremento en productividad, reducción de rotación y mejora en indicadores de compromiso. Ha trabajado con organizaciones de diversos sectores, diseñando diagnósticos personalizados y de equipo, procesos de optimización y programas de desarrollo que equilibran eficiencia operativa con bienestar genuino de los colaboradores. Como experto en estados de flujo, Antonio es especialista en identificar las barreras de conexión organizacional, aquellas dinámicas, procesos y estructuras que fragmentan el enfoque de los equipos e impiden el disfrute de las actividades profesionales. Su propuesta de valor se centra en optimizar la gestión de atención para crear condiciones donde las personas puedan rendir al máximo en su capacidad y disfrutar su trabajo, sostener este y así como su desempeño en tiempo. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nuestra comunidad. Bienvenido y adelante con tu ponencia, por favor. Muchas gracias a ustedes, al Workplace Wellness Council. Gracias, Celia, gracias, Alberto, por la oportunidad y el espacio. Y encantado de compartir lo que hago y los invito a que me hagan todas las preguntas que quieran. Nada más tenemos 50 minutos, pero las que quepan, que me interrumpan si lo necesitan, que levanten la mano o que utilicen el chat, ¿sale? Entonces, les comparto aquí mi presentación. Si alguien tiene problemas viéndola, me avisa. Y básicamente son tres partes que quiero cubrir. Ahorita iniciamos con algo de contexto, luego les platico cuál es la propuesta, que ya más o menos en mi semblanza se mencionó, y hablamos algo de conclusiones. Mi intención es que se lleven herramientas, consejos y algunas cuestiones prácticas para que lo puedan implementar de manera rápida, tanto para ustedes en su vida profesional como personal, y que esto también puedan transmitirlo con sus colaboradores, equipos, a colegas, y que lo intenten o que lo prueben y con base en eso también identifiquen cómo hacer un mejor uso de eso. Entonces, como mencioné, el objetivo de la sesión es básicamente parte de la optimización de la gestión de la atención en función de los entornos y las condiciones laborales, ¿no? Cómo utilizamos la atención en el trabajo, que esto genere como un subproducto, o que impacte en el disfrute y el aprovechamiento de la actividad profesional, y esto obviamente que ayude para incrementar el bienestar y la satisfacción. Y también va a tener un impacto en el incremento de la productividad y el rendimiento. No me voy a detener ahorita en estadísticas de las ventajas y desventajas del estrés o de los beneficios de estrategias de bienestar. Eso creo que ustedes ya lo tienen muy claro. Podemos discutirlo después, pero quisiera entrar en materia precisamente para poder abordar los diferentes consejos que les comentaba. Primero,
Les voy a pedir nada más, les voy a hacer cuatro preguntas si pueden responder en el chat para más o menos tener el contexto y tener varios ejemplos específicos y concretos de la audiencia con los cuales poder trabajar. La primera pregunta, inténtenlo, atrévense. Mencionen en el chat dos actividades que disfruten hacer en su tiempo libre. ¿Cuáles son dos cosas por las que se levantan un domingo en la mañana? ¿Cuáles son dos cosas por las que irían a recorrerían una gran distancia? A lo mejor invertirían tiempo y dinero para realizarlas, que lo disfrutan mucho y que les gusta hacer. Gracias, Carla. Leer y escuchar música. ¿Algún tipo de lectura en particular? ¿O algún tipo de música en particular? Lo que quieras y puedas compartir, Carla. ¿Eh? ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, disfruto mucho jugar béisbol, jugar softball. Entonces, en la noche no importa que me desvele entre semana, me lanzo al campo y juego una vez a la semana. Bailar y caminar. Gracias, Celia. Festivales de música, súper bien. Gracias. Gracias, Araceli. Ir al teatro y bailar. Básquetbol y desayuno. Súper. Fantástico. Son hobbies, son deportes, son juegos. Muy bien. Ahora, si lo trasladamos en tocar guitarra y caminar. Gracias, José Luis. En el entorno laboral, ¿cuáles serían dos actividades? A lo mejor tienen muchas, pero seleccionen dos actividades que disfrutan hacer en su trabajo. A mí me gusta hablar en público, como podrán darse cuenta. Me emociona, pero también ya no es un hobby, es una profesión. No sé si estén en temas de ventas, o en temas de investigación, o en temas de... Gracias, Carla, de diseñar contenidos, ejecutar talleres y mentorías. Súper. ¿Alguien más? Analizar datos. Súper, Mónica, gracias. Analizar datos, hacer talleres. Estudiar una sentencia interesante. Soy abogada. Ah, súper bien, Araceli, gracias. Interactuar con el personal, diseñar unos proyectos para ellos. Perfecto, gracias, Pamela. Aunque no las pongo ahorita en el chat, pero mi intención es también que las vayan pensando o que se les vayan ocurriendo y anótelas en algún lado para poder entonces aterrizar ahorita los ejemplos y las características específicas del disfrute, porque eso nos va a servir mucho. Y, perdón, me salté una. Y ahora, no la mencionen porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero piensen en actividades que no disfrutan del trabajo. Yo pongo como ejemplo una actividad que no disfruto aquí en la casa de ustedes, que es lavar platos. No la disfruto, lo tengo que hacer, eventualmente voy sufriendo lo menos, pero es una actividad que, por ejemplo, no disfruto y hay cosas administrativas de mi trabajo que no me encantan, pero que tengo que hacerlo y he aprendido a disfrutarlas un poco más para que sea más llevadera y que esto me ayude a tener mejor rendimiento. Finalmente, esta sí les voy a esta sí les pregunto, si me pueden estar en el chat, ¿consideran que el placer y el disfrute son sinónimos? ¿Son lo mismo? Si creen que sí, pongan que sí o denme un thumbs up, un like. Si creen que no, pongan no. Y si no saben, también se va a decir no sé. Pero ahorita también es in- quiero abordar la distinción para poder entender entonces cómo ayudar a desarrollar mejores estrategias y herramientas para el tema del disfrute y el aprovechamiento laboral, partiendo de la gestión de la atención. ¿Sale? Gracias, Mónica. Muy bien. Ahora un poquito de antecedentes. Les voy a platicar. No sé si ustedes se acuerden, creo que fue como a mediados de los 90 o finales de los 90 estos pósters. Díganme que sí en el chat o pónganme un like o porque como tienen las cámaras apagadas no los puedo ver. No es queja. Si no pueden prenderla, pues ni modo. Pero para saber si me están oyendo y para saber si recuerdan esto. Había unos pósters en las oficinas o en los diferentes como espacios corporativos o consultorios en donde venía una imagen y abajo una frase así como liderazgo, pasión, trabajo en equipo, esfuerzo. Y veías, por ejemplo, cuando era el trabajo en equipo a todos los paracaidistas así como cayendo. No sé si se acuerdan de eso. Gracias, Celia. Gracias, Carla. Bien, si no se acuerdan, era más o menos algo así. Esta es pirata, por así decirlo, yo la armé, no es de las oficiales, pero veías algo así y dices, qué bien, veías conceptos de cosas que te ibas entrenando y que querías aprender. Yo estaba saliendo de la carrera, empezando a trabajar en ese tiempo, entonces veías liderazgo, pasión, esfuerzo, creatividad, decías, muy bien, pero a mí me costaba mucho trabajo entender cómo disfrutar de mi trabajo. Entonces hace poco, preparándome para el taller, le dije a ChatGPT o a Claude, no me acuerdo con cuál lo hice, si hicieras un póster de disfrutar, ¿cómo sería? Y entonces me lo puso así, ¿no? Disfrutar, ser testigo de los resultados y donde la gente se ve que la está pasando bien o está contenta o está a gusto y decía, bueno, pues puede ser.
Pero lo malo es que, bueno, mi lucha, por así decirlo, o mi disyuntiva era, ok, sé que tengo que disfrutar, tengo un objetivo, tengo una pasión y todo, pero si hicieran un póster de mí en esa época, hubiera sido algo así como que, ok, disfrutar, va, pero ¿cómo disfruto? O sea, ya sé que tengo que disfrutar, pero ¿cómo le hago para no estresarme tanto, para salir contento del trabajo, para querer regresar a hacerlo, para que el dinero no sea la única fuente como de inspiración, por así decirlo? O sea, que el sueldo sí sea, es necesario, pero que sea también un beneficio, ¿no? Aparte de los demás que voy a tener del trabajo. Entonces fue ahí que descubrí a quien, para hacerlo más fácil, le llaman el Dr. Mike, porque su nombre es muy impronunciable. No sé si ubiquen este libro, que es el de el doctor Mihaly Csikszentmihalyi con los estados de flujo. Y me ayudó mucho a entender cómo es que podía disfrutar diferentes cosas. Y obviamente esto lo llevé a mi vida y lo llevé al trabajo. Y a lo largo de los últimos 15 años he podido implementarlo cada vez más y cada vez mejor. Y es por eso que decidí dedicarme a esto. Es decir, cómo ayudarle a la gente a que disfrute cualquier cosa que está haciendo o que lo sufra menos con base en esta metodología y apoyándonos incluso en toda la nueva tecnología que existe. Porque cuando el doctor Mike escribe este libro, solamente era psicología, no había tanta neurociencia en los 70s y 80s, y actualmente ya autores como Steven Kotler han ayudado mucho a la discusión, y entonces ya la neurociencia, la actividad cerebral, la medicina ayuda mucho a entender cómo es que fluimos. Y el flujo, o lo que yo entendí y lo que promuevo es que el flujo o el disfrute, que es básicamente ese flow, se basa en la forma en que gestionamos eficientemente nuestra atención. La definición tiene dos partes. El estado de flujo es ese estado en el cual las personas nos hallamos tan involucradas en la actividad que estamos haciendo y que nada más, o sea, que todo lo demás nos vale gorro, no nos importa. Estamos totalmente inmersos, concentrados, atentos. Y esta concentración y esta atención la disfrutamos tanto que vamos a querer volver a vivir la experiencia. La experiencia por sí misma se disfruta tanto que las personas la realizarán incluso aunque tenga un gran costo financiero, tiempo, mental, lo que ustedes quieran. Por eso les preguntaba ahorita, ¿cuáles son esas actividades que a pesar de que sea costoso, a pesar de que sea complicado, a pesar de que sea difícil, lo van a querer hacer porque saben que su atención está donde debe estar? A lo mejor no lo sabían, ahora ya lo van a saber. Lo están manejando de manera eficiente y lo están disfrutando tanto que lo quieren volver a hacer. Entonces, mi intención en este caso es ayudarles a ustedes a que puedan identificar los estados de flujo, aunque tengan diferentes intensidades, y que eso también lo puedan replicar tanto para ustedes como para los equipos de trabajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Nada más para corroborar entonces, el estado de flujo surge a partir de un buen uso de la atención, pero lo interesante también es que las cosas que ya disfrutan o disfrutaban desde la infancia, en la adolescencia y en la adultez, están basadas en la forma en que su atención está utilizada. Entonces, lo que quiero ayudar a hacer es este como canal bidireccional en donde utilicen mejor su atención para disfrutar y entiendan por qué disfrutan para que manejen mejor su atención. Y entonces puedan llevarlo no nada más a su trabajo, sino a otras áreas de su vida. Les platico rápido de las características del flow. Como les comentaba ahorita, hay una alta concentración cuando estamos en el estado de flujo y las distracciones desaparecen. Se nos olvida hasta ir al baño a veces, comer, de repente se va el tiempo, o sea, no nos damos cuenta que ya anocheció y estamos inmersos en lo que estamos haciendo. Además, las otras dos características que me gusta mucho mencionar es la pérdida de autoconciencia y la fusión acción-conciencia. En este caso estamos hablando de el mayor crítico de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Muchas veces no hacemos las cosas, bueno, voy a hablar por mí. Muchas veces no hago las cosas porque miedo al que dirán, o porque nunca lo he hecho, o porque no me vaya a ver mal, o por cuestiones que la verdad no son reales, simplemente están en mi cabeza. Y entonces al estar en estado de flujo, la concentración nos ayuda precisamente o la inmersión a intentar cosas nuevas y olvidarnos de ese crítico interno. Y junto con la fusión acción-conciencia, no tenemos que pensar tanto para hacer las cosas. Y aquí es donde surgen movimientos nuevos, acciones nuevas, cosas diferentes que incluso a veces la gente o las personas me pueden preguntar, ¿cómo hiciste eso? La verdad, no sé, simplemente lo hice. ¿Cómo respondí esta pregunta? No sé, simplemente surgió porque mi atención estaba donde tenía que estar y la respuesta fue la más adecuada en ese momento y por así decirlo, somos nuestra mejor versión de nosotros mismos cuando estamos en flow. También sucede que aumenta la sensación de control. El riesgo sigue siendo el mismo,
pero sentimos mayor control y entonces también nos atrevemos a más. Entonces, imagínense, al estar concentrados y dejar de pensar en el qué dirán o dejar de criticarme, am, tener mayor acción, tener una mayor fusión entre acción y conciencia y el riesgo, verlo como mínimo o tener mayor control, la confianza va a aumentar mucho y las ideas que pueden surgir son muy distintas. Hablamos de creatividad, innovación. Incluso también si nos vamos a la parte neuroquímica, nos cansamos un poco menos, el dolor se reduce. En esa parte no voy a meter tanto, pero por el ejemplo del escalador aquí es, siente mayor control, siente mayor confianza y puede seguir, a pesar de lo riesgoso que es este tipo de actividad. Las últimas dos características es que, perdón. Las últimas dos características es que hay una distorsión en la percepción del tiempo, puede ser en cámara lenta, dependiendo del tipo de actividad, a lo mejor con mayor riesgo, en donde tenemos que, en los deportes, cuando hacemos algún tipo de deporte, algo así, vemos que se va en cámara lenta el balón, la pelota o lo que estemos haciendo, o puede pasar muy rápido, cuando nos divertimos o cuando disfrutamos el tiempo pasa más rápido y no queremos que se termine. Entonces, eso pasa también. Y además, como la definición dice, la actividad se disfruta tanto que vamos a querer volver a realizarla, empezamos a disfrutar más los procesos. El resultado sigue ahí, el que queremos alcanzar, el objetivo que estamos buscando sigue ahí, pero como tenemos una mejor gestión de la atención, disfrutamos mucho más el proceso y entonces logramos mayores niveles de aprendizaje, lo que les comentaba ahorita, creatividad, innovación, rendimiento, productividad y obviamente mayor bienestar. No les digo que no se van a cansar, sí se van a cansar, pero es un cansancio como cuando haces ejercicio y te sientes bien. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Con toda confianza? ¿No? Gracias, Marco. Seguimos. Estas características que les menciono operan o residen en la parte en nuestro cerebro en lo que se conoce como la corteza prefrontal, que está más o menos ahí, que es la parte, yo tengo más corteza prefrontal, tengo más corteza, no sé más prefrontalidad, pero tengo más corteza. Es decir, estas características de concentración, atención, decidir, planear, hacer juicios, medir riesgos, incluso también, no lo mencioné mucho, pero cuando hablamos de fusión, acción, conciencia, ah, la corteza prefrontal nos ayuda a identificar en dónde termina nuestro cuerpo, nuestra fisicalidad y dónde están las demás personas o los demás objetos. Entonces, los montañistas reportan que se hacen uno con la montaña, por ejemplo. Los deportistas reportan que se hacen uno con el balón o con el bate, con el palo de golf o con lo que sea que fluya. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque todos hemos fluido, porque la corteza prefrontal no se termina de desarrollar, sino que hasta que tenemos 15, 18 años más o menos. Empieza a formarse en la prepubertad, por así decirlo, como a los 8, 9 años. Entonces, todos hemos fluido porque todos fuimos niños o niñas. Cuando fluimos, estamos en la infancia, nos vale gorro todo, se nos olvida ir al baño, se nos olvida comer, si nos caemos, si nos raspamos, no nos duele, no nos cansamos, no medimos el tiempo, no medimos los riesgos, y eso ayuda a que la actividad cerebral sea tal y que estamos fluyendo para también obtener todos estos beneficios. Lo que intento hacer o promover como parte de mi trabajo es ayudar a la gente a recuperar esa habilidad de fluir que siempre hemos tenido, pero que por cuestiones sociales, por cuestiones psicológicas o cerebrales que les comentaba ahorita, se va perdiendo en el crecimiento normal que tenemos como personas, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Ahora, lo que les comentaba ahorita, cuando hablamos de placer y disfrute, a mí me gusta hacer la distinción porque no son lo mismo. Cuando hablamos de placer, hablamos de satisfacer una necesidad, puede ser fisiológica, sexual, pues una cuestión de tener sed, tener hambre, estar aburridos, estar cansados, que nos duela algo, etcétera, etcétera. Entonces, el esfuerzo, la atención se limita a ese momento. Y cuando podemos satisfacer la necesidad, no somos una persona distinta, simplemente salimos como de ese como cansancio, dolor o ese desasosiego, por así decirlo. Y algunas cuestiones que entran aquí, por poner algunas, son comer chocolate o algún dulce, azúcar, nuestra necesidad de azúcar o de elevar la glucosa, escrolear redes sociales sin intención, simplemente pasar el rato, ver series de fondo o ver series simplemente porque tengo que verlas, porque para cenar las veo y así no me aburro y pasar el tiempo. No está mal buscar este tipo de cuestiones, pero no son lo mismo que el disfrute, como una foto ahí del chocolate. En el caso del disfrute, estamos hablando de un esfuerzo y de un manejo distinto de la atención, en donde estamos hablando de entrenar una habilidad difícil, resolver un problema que es más complejo, aprender un idioma con conversaciones reales.
en donde hay un esfuerzo principalmente por poner la atención o centrar nuestra atención en algo, enfocarnos y buscar un objetivo. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, de cuestiones como entrenar, o como la corredora o el corredor, en donde hacer un maratón no es placentero, pero el esfuerzo vale la pena, la gente fluye, que a veces lo reporta como el runner's high, y entonces disfrutan la carrera y van a querer volver a hacerlo. Cuando le preguntan, ¿sientes placer? No, no siento placer, pero disfruto. Y cada paso, según la perspectiva o el enfoque que le den, cada paso puede ser disfrutable y lleva a un aprendizaje. Entonces, ahorita lo aterrizamos un poquito más. Ya para terminar, en ese sentido, hay veces que sí podemos combinar placer con disfrute, dependiendo del tipo de actividades que hagamos. Por ejemplo, cocinar, hacer la cena de Navidad, o hacer una gran carne asada, o hacer algo como complejo, sí conlleva un esfuerzo. El placer va a venir al final cuando disfrutas la comida o cuando te comes la comida. Pero incluso ahí pospones, por así decirlo, el resultado. Y por eso es que no sé si les ha pasado que en algunos restaurantes, sobre todo los más caros, yo no entendía al principio hasta que entendí el flow. El mesero te explica cómo está hecha la tostada y cómo es que el aguacate fue cortado de tal forma y el aceite puesto de tal cosa y el atún, ¿Para qué me explicas tanto? Para que mi atención esté donde debe de estar y a pesar de que la tostada sea así de chiquita y me van a cobrar 200 pesos, la disfrute y quiera volver a regresar. O sea, para que pueda entender bien los sabores, identificar bien los matices y entonces sea una comida más placentera, en vez de solamente ir a comer unos chilaquiles de 60 pesos. Pero cuando vayan al restaurante, ahí se acuerdan de mí. Entonces, hablar de disfrute es hablar de esfuerzo. ¿Y por qué lo menciono? Porque a la hora de establecer iniciativas para los equipos de trabajo, para nosotros mismos, si no mencionamos el placer está bien. El chiste es entender cómo desarrollar el disfrute para que entonces cuestiones como el esfuerzo, la atención, buscar el resultado entre todos, de manera tanto personal o individual como en equipo, tenga un sentido. Y por eso también pongo al montañista o al escalador. Llegas a la cima y no es fácil llegar a la cima, pero vale la pena. Y con base en los objetivos y los propósitos de cada quien es que podemos entonces incentivar o motivar a nuestros equipos a que disfruten y aprovechen todos los beneficios del camino. Los grados de intensidad del flow van a ser distintos desde una caminata, por así decirlo, o simplemente mandar un correo bien mandado en el aspecto laboral, hasta algo más riesgoso, como ahorita les mencionaba, de escalar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja hasta aquí? ¿Me sigo? ¿Vamos bien? Gracias, Marco. Muy bien. Gracias, Elia. Ahora, para replicar, es relativamente simple. No digo que sea tan fácil, va a depender del entorno y de la cultura organizacional, pero lo que necesitamos básicamente son las tres condiciones del estado de flow. Objetivos y reglas claras, un equilibrio entre el desafío y la habilidad y una retroalimentación clara y a tiempo. Les explico cada una un poquito más con más detalle. Objetivos y reglas claras. Tener un objetivo claro nos va a permitir, primeramente, saber en dónde enfocarnos y tener una dirección. Y con base en eso podemos entonces empezar a centrar la atención y poder empezar a trabajar. También se pueden plantear diferentes objetivos para que entonces podamos identificar cuáles son los diferentes pasos. Las reglas claras en este caso permiten que según el ambiente en el que se esté trabajando, según la actividad que se esté realizando, todos sepamos cuáles son las reglas del juego, por así decirlo, para entonces que el enfoque siga manteniendo donde queremos. Paulette, ahorita te contesto. ¿Cómo se puede disfrutar cuando se hacen tareas repetitivas y monótonas? Ahorita te platico, porque sí, nos podemos aburrir. Bien, estos son los objetivos y reglas claras. Una metodología muy sencilla que mucha gente conoce, si no la conocen, bueno, los objetivos planteados con la metodología SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, realizables, o sea, o reales o realistas, y que estén en un periodo de tiempo que tenga sentido. Cuando hablamos ya del equilibrio entre el desafío y la habilidad, estamos hablando de ese objetivo que nos planteamos, precisamente en esta parte que sea alcanzable y realizable, que realmente tenga un balance con las habilidades que creemos que tenemos. Es decir, que el objetivo no sea muy alto para que lo veamos como imposible, pero que tampoco sea muy bajo para que nos aburra. Los objetivos que son muy altos y que no están bien planteados o no están bien calibrados nos van a abrumar. Podemos estresarnos, incluso llegar a la ansiedad.
En el caso de los contrarios, como pudieran ser los objetivos de las actividades monótonas, pueden llegar a aburrirnos. Y entonces ahí entran temas como procrastinación y dejarlo para el final. Y obviamente no tenemos el mejor rendimiento que nos gustaría. Entonces, la intención es identificar cuál es ese equilibrio. Ahorita les platico un poquito más. Y finalmente, la retroalimentación clara y a tiempo. Con el objetivo que te planteaste y los subobjetivos que vas teniendo, puedes plantear indicadores. Y los indicadores que de preferencia estén planteados am, a tiempo en el sentido de que tenga un sentido de cuándo lo vas a revisar. El ejemplo que pongo normalmente es un tema de ejercicio, es decir, si yo quiero ir a correr 5, 10, 15 kilómetros para entrenar o por una carrera, sé cómo debo de sentirme o más o menos cuál es el ritmo que debo de llevar desde el primer kilómetro. Y entonces eso me permite tener la concentración en donde debe estar y saber cómo manejar mi atención para entonces no cansarme de más, no cansarme muy rápido, hacer la mejor carrera que yo quiera, independientemente o no el resultado o mi objetivo sea ganar. En este caso planteo un objetivo, puedo plantear diferentes objetivos, pasármela bien, disfrutar, hacer ejercicio, entender mejor mi cuerpo, incluso en algunas carreras ver otros espacios de la ciudad o del bosque o donde sea la carrera. Entonces, los objetivos se van cumpliendo con base en la información que yo voy obteniendo. Cuando hablamos también de a tiempo, una crítica que se hace, por ejemplo, en estos temas de flow, en ciertas prácticas corporativas, no digo que ustedes lo hagan, pero a veces nos pasa, es que las revisiones a veces no hay tiempo de hacerlas con una mayor frecuencia. Entonces, cuando hacemos una retroalimentación a alguien o cuando alguien nos retroalimenta, ya pasó mucho tiempo y entonces no podemos recordar o no podemos entender por qué fue que no lo hicimos de tal manera o dónde pudimos haber mejorado. Entonces, buscar espacios en donde podamos dar retroalimentación más concreta, específica, aunque no sea la gran junta, por así decirlo, que revisemos todos los puntos, pero sí tener esta mejor comunicación en donde le permitamos a la persona saber que se le reconoce, saber que se le entiende y ayudarle a mejorar o, o a cambiar el rumbo según sea el caso. Y eso le va a permitir a la persona y a nosotros mismos, en nuestro caso, si buscamos retroalimentación para las actividades que yo hago, que mi atención siga donde yo necesito que esté. Y al estar donde yo necesite que esté, voy a disfrutar más la actividad porque voy a poder fluir más fácil. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahora les quiero presentar las dos gráficas más populares del flow. La primera es el canal del flow o el canal del flujo, en donde se mide la interacción, el balance entre el desafío que está en el eje de la Y o en el eje vertical y las habilidades que les comentaba ahorita que yo creo que tengo. Es un tema de percepción. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces a lo mejor yo tengo una habilidad o he realizado una actividad que alguien me retroalimentó de una manera negativa, entonces, en donde yo pienso que no tengo la habilidad o creo que no puedo desarrollarla. O a lo mejor es porque nunca lo he hecho y entonces creo que no puedo. Entonces, si me ponen un desafío que en relación a mi habilidad sea muy alto, el punto A1, la estrellita A1, es donde voy a sentir un poco de ansiedad o puedo sentir mucha ansiedad dependiendo el desafío, ¿no? Por el contrario, si el desafío es mucho menor a las habilidades que yo creo que tengo o a las que tengo, me voy a aburrir y tampoco lo voy a querer hacer porque me aburre. O sea, no quiero ni prestarle mi atención a esa actividad. Entonces, aquí el objetivo, mi intención, o la propuesta más bien, es ver cómo hacemos con los diferentes objetivos que tenemos una calibración. En el caso de la ansiedad es, quizá el desafío se puede bajar un poco. No te preocupes por el Q completo o por la planeación del año, es decir, planteaste un objetivo que sí, eventualmente tienes que llegar para diciembre, pero esta semana preocúpate por lo que tienes que hacer esta semana, o ocúpate en lo que tienes que hacer esta semana. Entonces, tu atención, en vez de estar en un lugar al que no puedes ni alcanzar, porque falta mucho, por así decirlo, sí puede estar en este momento y entonces puede hacer cosas que te permita fluir, aunque sea una hora del día, estar bien concentrado y tener un progreso real que te haga sentir bien, que te dé satisfacción y que tu atención esté de tal manera bien utilizada para que entonces haya un aprendizaje y haya esta oportunidad de innovar, de crear, de idear cosas nuevas que incluso luego te permitirá hacer más cosas, tanto dentro como fuera del trabajo. En el caso contrario, cuando la actividad es aburrida, puede aumentar el desafío a lo mejor, dependiendo de la actividad, ahorita lo que mencionaba Paulette. Si la actividad es muy aburrida, a lo mejor es porque tengo que esperar, creo que porque tengo que esperar a que dé la una para hacer la actividad, entonces me lo plantearon desde las 9 de la mañana, a lo mejor puedo yo reducir el tiempo, entonces el objetivo o el desafío no es nada más
el entregar el reporte o mandar el correo o hacer el presupuesto. Puedo empezar a aumentarle ciertos desafíos o jugar con el desafío para que entonces sea más interesante para realizarlo. En la vida fuera del trabajo también se puede hacer. La intención es ustedes cómo empiezan a medir el objetivo o a calibrarlo para que entonces tenga mayor sentido y puedan utilizar en este caso sus capacidades de la mejor manera posible o buscar nuevas capacidades o nuevas habilidades. A lo mejor si son diestros, lo hacen con la izquierda, a lo mejor si son zurdos, lo hacen con la derecha, entre otras cosas, ¿no? Va a depender del tipo de actividad y con mucho gusto si quieren ejemplos, si tienen dudas, me dicen y lo abordamos. Es el canal del flujo. La intención es cómo entramos al canal para entonces poder que nuestra atención esté concentrada y aprovechar todos los beneficios que ahorita les mencionaba en tema de fusión, acción, conciencia, la aparición de la autoconciencia, que el tiempo pase, que sea más eficiente para nosotros, aumentar la sensación de control, entre otros. Y todo el tema fisiológico, cerebral, neuronal, etcétera. Esta es la otra gráfica más popular. Es similar, pero tiene más cuadrantes. Entonces nos permite hacer una navegación distinta de cómo hacemos la calibración de los objetivos con respecto a las habilidades o el desafío con respecto a la habilidad. En el caso, por ejemplo, inicio con el tema de la ansiedad. Puede ser que tengamos cierta preocupación y que luego esto se convierta en ansiedad porque no sabemos cómo calibrar o no podemos desarrollar rápido nuestras habilidades. Quizá podemos bajarlo un poco o ver cómo poder armar un plan de carrera o armar un plan de estrategia o armar un plan semanal o quincenal o apoyarnos con alguien para que entonces el desafío no se vea tan complejo y poderlo bajar un poquito o que esto nos lleve más a la emoción. Es decir, si estamos en la ansiedad, ¿cómo vamos a la emoción con base en el aumento de nuestras habilidades o el desarrollo de las mismas? Y esta es la zona en donde vive el burnout, por así decirlo. Si pasamos mucho tiempo aquí o si el equipo pasa mucho tiempo aquí, pues eventualmente se pueden quemar, buscan otro trabajo, quieren salirse o ya nada más se están yendo porque tienen que ir y porque ya perdieron su propósito, por así decirlo, o el objetivo de crecimiento real, que es lo que hace que disfruten. Entonces la intención es ver cómo manejar equipos de trabajo, cómo manejarnos a nosotros mismos para que no caigamos en esto, viendo cómo tanto la calibración del desafío o cómo aumentar nuestras capacidades y nuestras habilidades en lo que estamos haciendo. Entonces, lo que les mencionaba ahorita es, por ejemplo, moverse a la derecha hacia el flujo con base en el desarrollo de habilidades. Por el contrario, abajo está la zona de confort, en donde estamos tan relajados y aburridos que ya no buscamos nuevos retos, no buscamos nuevos desafíos y por más que nos dicen, ya no buscamos crecimiento. No está mal no buscar crecimiento, o sea, tampoco quiero emitir un juicio. Puede ser que estemos contentos ahí, tranquilos ahí y nuestra atención esté donde debe estar. Pero habrá veces que ese aburrimiento y esa relajación no nos permita crecer de una manera personal. Dejen ya fuera, o sea, puede ser tanto dentro como fuera del trabajo. Pero entender por qué estamos ahí, si es una cuestión de no querer arriesgarme o de no querer, de no poder entender cómo mi atención gestionarla para poder fluir, es importante para entonces poder entender cómo disfrutar más y cómo crecer como personas. Aquí la intención, por ejemplo, o la propuesta sería cómo aumentar el desafío para subir al flow. Am, ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Y en el tema quisiera nada más mencionar esto, por ejemplo, la OIT reconoce en un reporte que sacaron desde el 2016 que si no mencionan las condiciones del flow, así lo interpreté yo y con base en lo que les estaba platicando, creo que, por favor, díganme si no están de acuerdo, pero el reporte dice esta frase que me gustó mucho, que la retomé precisamente para este tipo de contextos: cuando existe un equilibrio entre las condiciones de trabajo y los factores humanos, el trabajo mismo produce la sensación de dominio y autoestima, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo y satisfacción y va a tener impacto positivo en la salud. Entonces, cuando menciono que hago cosas a partir de la NOM 035 es porque tomé las condiciones que corresponden al flow para darles a los equipos a que entonces logren este tipo de objetivos con base en los objetivos de la norma. Muy bien, Amayo, yo sí tengo una pregunta. Buenos días. dígame, señorita Carla. Gracias. ¿Cómo esto último que planteabas sobre el tema de la gráfica, de los objetivos y de la zona de confort y el burnout, planteado en estrategias desde la visión de liderazgo, cómo la sugieres tú desde un acompañamiento?
el uso de la misma. No sé si me expliqué con la pregunta. Ah, ¿se la puede repetir? Porque, perdón, me distraje un poquito buscando la gráfica, nada más para... Pensé Gracias, que me... no te preocupes. En este uso de la gráfica como una herramienta hacia el desarrollo de una estrategia, ¿cómo acompañas a un líder para que justamente no se vuelva nada más una herramienta visual de entender, sino más bien de poder desarrollar una estrategia para la gestión de los equipos? Ya, gracias. Sí, en este caso lo que realizo es precisamente en la definición clara de los objetivos, tratar de entender la mayor cantidad de objetivos posibles en el sentido de, está el objetivo del equipo, que esté alineado con el objetivo organizacional o de la empresa y que esté alineado con el objetivo en lo que, en la medida de lo posible, los objetivos personales o individuales. Y eso nada más en el caso, por así decirlo, en el aspecto laboral, porque también habrá objetivos que se comparten o que se empalman con los objetivos personales. Es decir, yo sí quiero crecer, yo sí quiero tener un mejor sueldo, sí quiero llegar a director, sí quiero ayudar a las ventas de la empresa, ayudar al rendimiento del equipo, pero conlleva también un aprendizaje y un crecimiento que a lo mejor en este proceso tenga sentido para mí. Entonces, a la hora de armar, de acompañar equipos, es establecer o identificar que los objetivos tienen sentido para todos y que están claros para todos. Y a partir de ahí también luego se cascadea, tanto para los diferentes niveles, pero también se hacen estos subobjetivos que mencionaba para también establecer estrategias o actividades que permitan, uno, entender principalmente, bueno, inicialmente el desafío, si está bien planteado, y posteriormente entender cómo son estas dinámicas de retroalimentación. Entonces, estas dinámicas de retroalimentación, entender que a lo mejor sí, cada Q habrá la junta formal para entender el indicador específico, cómo se llegó, pero cada semana a lo mejor las interacciones que tienes con tu equipo como líder o que ellos puedan tener, los colaboradores o los peers, que puedan entonces apoyarse para que entonces no se desgasten tanto, su atención esté donde debe estar y puedan mejorar y puedan seguir rindiendo como pues en la mejor versión que tiene. ¿Tiene sentido contestar la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, Tamayo. Gracias. No, con mucho. Yo tengo otra, Toño. Dígame, señorita Polet. Este, siento que, bueno, primero voy a hablar de mi caso. O sea, siento que vivo eternamente en el burnout, o bueno, últimamente. Eh, y también siento que como mujer, o no sé, porque siempre que digo esto dicen, es que eso solo lo hacen las mujeres. Como que vivimos en un multitaskeo tremendo. Y Ujú, sí. efectivamente, nunca estoy haciendo solo una cosa. De verdad, siempre estoy haciendo al menos tres cosas. Pueden ser Ujú. importantes o no importantes, pero estoy haciendo tres cosas. Ya sea, estoy en esta junta, pero también estoy en la cafetería trabajando y estoy tomando un café, ¿sabes? O sea, por eso Sí, este es un pequeño ejemplo en este momento. Pero real. es real. Pero justo siento que esto del flow como que está muy enfocado a cuando haces una sola actividad, ¿no? Y una sola actividad productiva, digámoslo así. Entonces, ¿cómo o qué recomendación hay para estas personas como yo que como que todo el tiempo multitaskean? Y esto es un multitask muy sencillo, pero hay veces que en serio estoy haciendo tres cosas como más importantes y no puedo dejar de hacerlo. O sea, no sé cómo solo hacer una cosa. Sí, sí te entiendo. No sé si sea más de las mujeres. Quiero pensar que no. Yo, o sea, yo sí de repente me pongo, o sea, estoy usando un podcast, estoy lavando los platos, estoy con el hijo, o estoy haciendo tres, cuatro cosas a la vez. Porque también de alguna forma ya creé rutinas que me dicen que tengo que hacerlo. O sea, porque también está esta cultura de que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo todo el tiempo y entonces tenemos que hacer todo rápido, por así decirlo. O aprovechar que, en tu caso, puedes dejar algo en el horno o algo en el sartén o no sé qué estés cocinando, Poletes está en repostería. Entonces, y también no me sé los procesos de repostería, lo siento así todos, pero de alguna forma sientes que lo puedes hacer y quieres también cumplir con ciertas expectativas tuyas y de otros. Entonces, en el caso de ese tipo de actividades, te invito a que les des la bienvenida o y a que no te sientas culpable. Es relativamente normal, pero que sí vayas buscando de alguna forma ciertas actividades en donde puedas concentrarte de una manera, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y que tú vayas viendo cómo puedes aumentar los periodos de tiempo. El ejemplo que pongo, porque sí, o sea, sí ha sido un esfuerzo real y consciente, es voy a disfrutar lavar los platos. Entonces ya no me pongo audífonos, no pongo música,
identificar cuáles son las cosas que conlleva lavar plato en el sentido de cómo pongo los platos, la espuma, el agua caliente, cómo los acomodo y entonces para ayudarle precisamente, porque como ya me obsesioné con el tema de la atención, o sea, el flow ya me llevó al tema de la atención, entonces ahora en tema de atención hablamos de multitasking, hablamos de todas las redes sociales, hablamos de los dispositivos y hablamos de muchas cosas más que suceden y que para bien o para mal ya está en nuestra vida, entonces, ¿cómo yo hago para respetar mi atención en lo más que pueda en ciertos periodos del día? Entonces, es como esta invitación a que no dejes de hacer lo otro y no te sientas mal porque lo haces porque de alguna forma quieres hacerlo, pero sí busques espacios en donde a lo mejor puedas identificar o darle más vida o darle más valor a ciertos detalles. Si quieres un día te acompaño a la pastelería o aquí para ver cómo haces lo que haces, para que puedas entender las texturas, para que veas el sabor y para que le des tiempo a esa retroalimentación que vas teniendo y sus objetivos para que tenga mayor sentido. Y entonces incluso eso, en tu caso, porque a mí me pasa con lo que voy aprendiendo a cocinar, ya me sale mucho mejor el arroz. Y el arroz es una tontería porque es muy fácil de hacerlo, pero me tardé hasta que tuve 40 años en aprender a hacer el arroz porque ya le puse atención y ya vi cómo era la receta. Y entonces ya lo disfruto un poco más. Tú seguramente tienes muchas más retroalimentación de objetivos en lo que haces, en donde puedes ir fluyendo más y mejorando, pero ahí sí habrá que a lo mejor quitar cierto tipo de estímulos para que entonces puedas concentrarte cada vez más en tus tareas. Pero si quieres, luego platicamos con más detalle. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguien tiene algún otro comentario? Se me hace que por ahí ya se fue porque está multitaskeando. Bien, finalmente, paso a las conclusiones. Para hacer como envolver todo este wrapping, el flow sí implica esfuerzo, diferentes intensidades. Depende del flow que hagamos o dependiendo del flow que busquemos. Una meditación puede llevarnos al flow y el esfuerzo va a ser principalmente mental. La montaña puede llevarnos al flow y va a haber todo un esfuerzo mental y obviamente físico, en donde también puede llevarnos al flow. Pero entender el flow y entender que nuestra atención es lo más importante para poder disfrutar en la medida de lo posible cada paso y al disfrutar es tratar de identificar estas 7 características que no siempre se presentan juntas, pero saber que podemos concentrarnos, saber que podemos olvidarnos del qué dirán o de yo dejar de criticarme para crecer, obtener nuevas habilidades, aprenderlas con base en la fusión acción-conciencia y todas esas. Es importante entenderlo para entonces poder nosotros tener un mejor enfoque, poder disfrutar más lo que hacemos y sentirnos mucho mejor al final del día y obviamente estresarnos menos, o al menos tener un estrés negativo. ¿A qué me refiero? Seguramente conocen el eustrés. El estrés positivo también ayuda porque es una cierta calibración del desafío y la habilidad que nos permite enfocarnos de una manera adecuada para poder para poder tener buenos resultados. Los bomberazos a veces son eso, es decir, pues surgió esta emergencia o surgió este problema, a veces, no digo que siempre, ¿eh? No busquen bomberazos para fluir. En donde yo sé que puedo, lo tengo que hacer y emprendo la acción de manera rápida. Entonces eso me permite concentrarme de una manera adecuada y poder sacar la chamba o poder resolver el problema. Volviendo al punto inicial, busquen mejorar el uso de su atención para que entonces disfruten más los procesos, buscando ese objetivo, buscando ese resultado, aprendiendo en el camino y que puedan disfrutar cualquier cosa que hagan en diferentes intensidades. Estas 3 gráficas, las condiciones como las gráficas, me pueden preguntar a mí después, lo pueden encontrar en diferentes lugares, es decir, la información está ahí, el chiste es cómo lo van implementando con ustedes. Y hay mucha más información que existe también de Flow para establecer rutinas, para establecer dinámicas de trabajo, rutinas personales, planeación, calendarización de actividades, diferentes tipos de rutinas como masajes o baños fríos, etcétera, etcétera. Pero pues nos tardaremos otras 2 horas para poder platicarlo todo. Pero lo que voy es, los invito a que busquen más cosas del flow. Para los espacios de trabajo, o también más o menos lo que mencionaba ahorita Paul, es sean muy celosos de su tiempo. La ciencia actualmente menciona que, este lo tomé de Huberman, de un podcast de Huberman Lab, Andrew Huberman se lo recomiendo. Para entrar en un nivel de concentración bueno, tarda el promedio humano, por así decirlo, tarda 23 minutos. Entonces, si no tenemos bloques de tiempo de unos 40 minutos para poder hacer un buen trabajo, porque lamentablemente tenemos muchas distracciones, o porque no estamos acostumbrados a concentrarnos tanto tiempo,
va a ser más complicado que fluyamos y entonces vamos a abdicar, perdón, a claudicar o a rendirnos antes de tiempo. Si ustedes identifican las cosas que me decían que sí disfrutan las actividades, son cosas en las que ya pueden concentrarse. Son cosas como la lectura, la música, el baile, la actividad con los amigos, la guitarra, lo les mencionaba a Araceli aquí en el chat, leer sentencias, donde sabes que tienes que dedicarle tu tiempo y tu concentración. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos para llevarlo a los demás áreas de nuestra vida? Y obviamente el tema de las redes sociales y los dispositivos que mencionábamos ahorita, y a veces las dinámicas de trabajo no nos ayudan. ¿Por qué? Porque se persiguen otros objetivos como la interacción, la comunicación, la creatividad, los espacios abiertos, que no está mal, pero habrá ocasiones en las que a lo mejor tengamos que decirle al equipo o a nuestro jefe o a quien sea, oigan, me voy a quedar en casa para trabajar mejor o me voy a meter en una sala o por favor no me interrumpan porque tengo que sacar esto. Y no nada más por la urgencia, sino porque lo quiero hacer bien y mi actividad mental lo requiere. Si lo hacen en grupo, hagan algo más o menos similar. Busquen espacios de trabajo en donde el objetivo esté bien planteado, la retroalimentación esté bien planteada y sean ciertas horas de trabajo en donde vamos a fluir todos con el mismo objetivo y todos concentrados en la tarea. Y finalmente, algunos consejos para poder fluir de manera más natural. Duerman bien, su atención se los exige. Duerman bien tanto en cantidad de horas como en calidad de sueño, porque eso va a permitir que estén mejor concentrados, obviamente tengan mejor humor y puedan realizar más cosas. Mi sugerencia es realicen actividades, perdón, sí, actividades o acciones como agradecimiento o mejorar la respiración. Lamentablemente tenemos en su mayoría patrones de respiración incorrectos. Por eso nos hiperventilamos más fácil, por eso tosemos más o por eso a lo mejor tenemos, en mi caso, a veces ronco en las noches, porque no respiramos bien. Entonces, buscar este tipo de actividades también nos va a permitir generar estados físicos de homeostasis que nos lleven o de relajación o de tranquilidad sin llegar a dormirnos para que entonces podamos gestionar mejor nuestra atención y fluir. Y finalmente otra vez, perdón, llevo otra vez diciendo finalmente. Busquen algún ejercicio que requiera esfuerzo para que entonces le ayuden al cuerpo a generar los neuroquímicos y las hormonas o todo lo que genera el cuerpo a fluir, es decir, dopamina, serotonina, adrenalina, incluso oxitocina, entre otras, y entonces también les va a permitir tener una mayor disposición a fluir, porque su cuerpo en el sentido físico ya fluyeron y entonces pueden como contagiar ese flujo a su trabajo, al trabajo que tengan que hacer mental o incluso social. Y les dejo aquí esta encuesta de evaluación. La pongo como quiera en el chat, por si gustan, tienen tiempo de evaluar mi plática, les agradecería mucho. Esa es la retroalimentación que yo necesito para seguir fluyendo. Son 8 preguntas, es rápido, nada más a ver qué les pareció. Y eso a mí también me sirve mucho. Y ahora sí, finalmente, muchas gracias. Muchas gracias, querido Antonio, por esta sesión, por esta información que nos compartes, espléndida información. Si alguien aquí en la audiencia quiere hacer alguna pregunta en el chat, adelante. También, si quieren abrir su micrófonos, aprovechemos que está aquí Antonio y que nos puede ayudar a brindar respuesta de cualquier duda que tengamos. Por lo pronto, me gustaría, si estás de acuerdo, Antonio, compartirte una pregunta que me están haciendo aquí a través de WhatsApp. Me Ujú. dicen, de acuerdo a tu experiencia trabajando con equipos, ¿qué tan positivo es el home office justo para lograr la atención correcta y llegar a este flujo que tanto nos has mencionado? Pues contestando desde el punto de vista de las condiciones, es básicamente, o sea, es utilizar las condiciones, pero para el entorno específico del home office. O sea, sí me han preguntado y sí lo hemos aplicado en diferentes equipos. Va a depender del tipo de trabajo que hagan. O sea, últimamente sí me tocó con un despacho de abogados, en donde la brecha generacional se veía mucho y se identificaba porque el abogado senior no estaba muy de acuerdo con el abogado junior de cómo hacer del home office. Entonces lo que hicimos fue establecer precisamente cuál es el objetivo de hacer home office, cuáles son las reglas de hacer home office y cuál es la retroalimentación que vamos a obtener de que el home office está siendo positivo y está siendo productivo.
Porque lo malo o lo bueno es que ciertas reglas que no se establecieron bien, entonces en una situación le habla el abogado senior, o sea, el jefe al colaborador, y le pregunta algo, escucha un ruido y dice, ¿dónde está? Dice, no, pues viene por un café. Ir por un café no está mal, pero el otro lo imaginaba, la otra persona lo imaginaba trabajando. Entonces no establecieron esas reglas como no debes de salir, o por otro lado, no me debes de molestar por teléfono, pregúntame por chat, cosas así. Entonces, el home office creo que tiene mucho sentido, o sea, puede ser muy aprovechado, tiene muchas ventajas. La cuestión es hay que identificar cuáles son los objetivos que se plantean, cuáles son las reglas y la retroalimentación que va a existir durante el home office o después, porque si haces revisiones, a lo mejor el home office sí está sirviendo, pero no te das cuenta porque luego te tarda mucho en medir ahorita, como mencionamos, la retroalimentación a tiempo. Ok. Creo que el proceso de retroalimentación y el tener claridad desde un inicio de cómo se va a trabajar en formato home office es fundamental. Ujú. Muchas gracias, Antonio. También muchas gracias, Carla. Aquí nos menciona que se tiene que retirar. Muchas gracias por estar aquí, por tu participación. Y tengo otra pregunta antes de que se animen o también para poder cerrar la sesión. Es justo cómo podemos ayudar a nuestros equipos cuando hay jornadas laborales o de exceso de trabajo para lograr esta concentración. Bien, aquí ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, sí, Antonio, ya no estamos viendo tu equipo. Que si entendí bien, es cómo ayudar a los equipos de trabajo cuando las jornadas laborales son largas y a Son mantener... largas o con exceso de trabajo. Me imagino estas etapas en las que, por ejemplo, un área bancaria tiene mucha carga de trabajo, estos cierres anuales que sabemos que Ujú. son bastante complicados o procesos a lo mejor en los que se requiere pues mayor, tendremos que tener mayor concentración, pero la misma carga de trabajo no nos lo permite, ¿no? Ahí como tú recomiendas gestionar este tipo de etapas, porque muchas veces son etapas, ¿no? O así Sí, claro. quisiéramos pensarlo. Ujú. Sí, aquí los temas de comunicación efectiva y asertiva son muy importantes para poder precisamente establecer cuáles son como el objetivo que se tiene. Sí me ha pasado incluso yo estar en un proceso similar en donde yo no tenía claros los objetivos y me quemé para el segundo día y era un proceso de 5 días porque yo no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Y aunque preguntaba, la respuesta que tenía era así es el proceso y tienes de alguna forma a veces tiene sus ventajas, a veces no, pero a mí no me lo explicaron. Tienes que sufrirlo, por así decirlo. O este batallar, esta lucha, este struggle que le llaman en inglés, para esa organización y esa empresa era necesario. Solo que como yo no sabía, o sea, yo sí me estaba quemando porque la estaba pasando muy mal, o sea, me estresé mucho, incluso me dio ansiedad. Y eso fue un poco antes de que empezara yo con mi práctica de como coach. Entonces, pero me sirvió mucho porque fue un ejemplo muy específico. Entonces, establecer bien el objetivo, establecer bien las condiciones y las reglas son importantes. Temas de humildad, de saber que todos somos iguales, por así decirlo, esos temas de soberbia no ayudan porque entonces creemos que alguien más está tratando de aprovecharse de nosotros o la gente puede creer que nos estamos aprovechando de ellos, sobre todo porque a lo mejor se fue, porque se va antes, porque se va después, porque se queda, porque me deja eso a mí. Entonces, estos temas de comunicación, entender bien cuáles son los objetivos y razones de que lo estamos planteando así para el beneficio de todos, de preferencia, y para lo que me hablaba ahorita, como alinear los objetivos organizacionales del equipo y de las personas para entonces entender que somos un equipo, vamos a hacer el esfuerzo y todos estamos en esto, por un lado. Y por el otro lado, a lo mejor sí entender, depende de la dinámica del trabajo, cuáles son los ritmos que cada uno tiene. Por ejemplo, el ritmo circadiano es el que es cada 24 horas, pero también hay un ritmo ultradiano que son cada 90 minutos o cada 2 horas. Entonces hay gente que necesita más que otros, dependiendo cómo duermas, dependiendo cómo descanses, dependiendo también tu salud de la parte física cómo puedes recuperarte cada ciertas 3 horas. Entonces, a lo mejor lo que recomiendan actualmente, por ejemplo, o la última recomendación que yo escuché es el trabajo analítico déjalo para la mañana y el trabajo creativo déjalo para la tarde. Y entonces a lo mejor puedes establecer ciertos ciclos en donde, ok, las juntas son en la tarde para como relajarnos, por así decirlo, o discutir y que divagar un poco más a través del aprendizaje que tenemos en la mañana. Y en la mañana son procesos más intensos. Pero sí a lo mejor dejar que la gente
tenga periodos de 1 hora solos o en equipo, pero bien concentrados, porque si no vas teniendo muchas distracciones. Y esas distracciones que en donde tu atención tienes que volverla a centrar al otro lado y regresar, centrar y regresar, centrar y regresar, lamentablemente son tan constantes que nunca puedes realmente empezar incluso a fluir. Y entonces no le das descanso a tu mente a concentrarse realmente en algo, cuando a lo mejor pudiera ser que reduces el tiempo y o sea, en lo que te tardas en llegar al objetivo en este tipo de etapas, y a lo mejor el rendimiento es mucho mejor y mayor. Y la gente se cansa menos o disfruta más el trabajo. Entonces, al disfrutarlo más, también Adam Grant lo menciona, este psicólogo organizacional, perdón, que parece que la gente trabaja más, pero no es porque esté trabajando más, es porque como lo está disfrutando, va bien, sí trabaja más, pero parece que no se cansa. Sí se cansa, pero como lo disfruta, quiere seguir trabajando. Pero también porque hay una parte, o sea, afecta en la parte personal de manera positiva, en donde, oye, lo que estoy haciendo sí tiene sentido y tiene un impacto, más que nada más estar ahí esperando a que me pasen cosas. Hay gente que lo tiene que hacer, pero que le expliques el por qué. Muchas gracias, Antonio. No, al contrario. Excelente respuesta. Y bueno, creo que por último y para cerrar esta sesión voy a concluir con esta pregunta, pues que siempre toda la comunidad está buscando cómo retroalimentarse, informarse de estos temas y me piden si nos puedes brindar alguna bibliografía adicional a la que ya nos estás compartiendo aquí, el libro que mencionaste al inicio de la sesión y que con gusto les vamos a compartir los datos, pero si tienes alguna otra bibliografía que nos puedas compartir, que hable de estos temas de concentración, del flujo, del aprovechamiento laboral, pues para enfocarnos, sabemos que tienes mucha información, pero los que tú consideres que son fundamentales en este tema que estamos tratando el día de hoy. Sí, en el tema general, sí, este libro de Csikszentmihalyi, el original de Fluir. ah, y está el otro, es un poquito denso, es muy recomendable, pero es un poco denso. Habla mucho de psicología y filosofía al principio, entonces sí tienes que hacer el esfuerzo para llegar a la parte práctica. Luego está el de Aprender a Fluir, es otro libro, que ese sí está un poquito más tranquilo, no es tan complejo, es como para la parte general. Hay un libro de Csikszentmihalyi que se llama Good Business, no sé si está en español, pero ese habla sobre todo de la parte empresarial. Ya tiene su tiempo, tiene unos 20 años, entonces estos temas nuevos como de redes sociales o de correo no se toca tanto, pero sí habla mucho de cultura organizacional y vienen ejemplos muy interesantes. Y para aspecto laboral, por ejemplo, Deep Work de Cal Newport, creo que es una lectura muy interesante porque plantea estrategias y prácticas de cómo poder utilizar mejor la atención y concentrarnos de manera más sencilla. Y está el de Peak Mind también. Lo malo es que es una autora con ascendencia de la India, entonces tiene un apellido que nunca me he aprendido, perdón, pero se llama Pickmine, y es sobre atención. Esos 5 serían como los primeros que les recomiendo. Ah, perdón, y está Steven Kotler también. Steven Kotler tiene ya como 5 libros, empiecen con El ascenso de Superman o The Rise of Superman, que está padre. A mí me gusta mucho porque habla precisamente de cómo la nueva ciencia a partir de los noventas y los X Games, habla mucho de los deportes extremos, empezaron a identificar cómo es que la gente podía fluir más y entonces lograr objetivos que nunca se habían alcanzado, en el tema deportivo. Y habla mucho de la neurociencia, también está interesante. Excelente. Si no, como Muchas que ya te los gracias. paso por correo y luego los compartes tú. Claro que sí, con gusto. Les recuerdo que como siempre esta sesión es grabada. La compartimos posteriormente en nuestro boletín. Ahí voy a pedir el apoyo de Antonio para que nos brinde la bibliografía y podérselas plantear ahí en algún documento en PDF para que ustedes puedan acceder a esta información que va a estar en la grabación porque la menciona, pero para que puedan acceder de una forma más sencilla. Pues Antonio, no me resta más que agradecer tu participación en esta sesión. Confiamos que más adelante puedas seguir colaborando con la comunidad del Consejo. Les recuerdo a toda la comunidad que si llegara a surgir alguna duda adicional,
cualquier tema o consulta que tengan para Antonio, con gusto pueden hacerlo a través de una servidora o bien me imagino, Antonio, que a lo mejor en la encuesta viene información tuya también, sino también daremos alguna información adicional del contacto de Antonio en la información que vamos a subir junto con la grabación para que ustedes lo puedan contactar directamente en caso de que tengan alguna duda. Y pues como les mencioné, en el resto del año confiamos que él pueda seguir participando con ustedes, brindando alguna ponencia referente a equipos de trabajo y otros temas que él maneja muy interesantes dentro de su consultoría. Muchas gracias, Antonio. No sé si gustas cerrar con algún mensaje para la comunidad del consejo. Pues agradecer de nueva cuenta por la oportunidad. Esto es o sea, nada más como mi misión en este caso, que ya lo junté con la parte laboral, es ayudar a que la gente disfrute. Si la gente disfruta, vamos, creo que a través del disfrute la gente puede llegar a su versión de la felicidad que están buscando. Y eso nos va a permitir también tener una mejor, este, contexto social y una mejor sociedad para todos. Muchas gracias, Antonio. Gracias por estar aquí. Gracias a toda la comunidad. Nuevamente, muy feliz año 2026. Pues decirles y agradecer como siempre su permanencia en el consejo. Estamos encantados de que formen parte de nuestra comunidad y pues estaremos en comunicación con ustedes con las siguientes actividades que vienen en el resto del año. Un abrazo para todos y muy feliz viernes. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.